A continuación, escucharás el noticiero más importante del territorio venezolano. La prensa tiene voz. Conducido por el escritor de las Américas, Oliver Rosales Ocampo. Redacción editorial de la dirección de prensa de www.elnacionaldigital.com y www.lanaciondigital.com. Con ustedes, Oliver Rosales Ocampo, presentándoles el balance informativo más completo de la semana por el circuito de streaming radial Oro Prime y La Prensa Tiene Voz por Seno Radio FM y todas las multiplataformas de emisoras radiales FM. Adelante, escritor de las Américas, Oliver Rosales Ocampo. La prensa tiene voz. Gracias a quienes sintonizan La Prensa Tiene Voz Radio Streaming, también para quienes nos escuchan en todas las multiplataformas en formato podcast, en Apple Podcasts, en iVoox, en Spotify y en muchas más, también en el contenido que automáticamente se difunde por YouTube para todos ustedes. Quien les habla, Oliver Rosales Ocampo, también conocido como el escritor de las Américas. Han sucedido muchísimas cosas esta semana. Un alto al fuego en Gaza, una nominación al Premio Nobel donde el presidente Donald Trump no es el favorito de esta organización y lo obtiene la líder opositora María Corina Machado, líderes que se pronunciaron a favor, otros que no estuvieron de acuerdo con el resultado de esta organización, muchas opiniones de jefes de estados, unos a favor, otros en contra. Vemos claramente cómo un premio solemne viene a crear una disyuntiva en el ámbito político y crear una serie de matrices de opinión. Es decir, el mundo cambió y no nos dimos cuenta cómo ha sucedido todo tan rápido. No sabemos si la vacuna ha influido en esto, en la psiquis de las personas que están dirigiendo el mundo, todos los que estamos en la vida, caminando, buscando la verdad, buscando cumplir una misión, un propósito. Vemos a un mundo que, en vez de agradecer haber superado a un enemigo silencioso, invisible como un virus, nos encontramos luego con un formato bélico que nos han vendido a la raza humana como especie. Además, ¿dónde queda la madre tierra allí? ¿Dónde está el respeto a nuestros ancestros? ¿Dónde está el llamado a la protección del medio ambiente, como si le fuera tan fácil amedrentar a la madre tierra? Bueno, quiero comenzar, por supuesto, con lo que ha estado de boga en los tiempos recientes, con el tema del Premio Nobel de la Paz, que fue conferido a la líder opositora María Corina Machado. Y aquí tenemos cómo se han manifestado diferentes artículos de diferentes medios, incluso de los Estados Unidos, cuando manifiestan que la Casa Blanca reaccionó con amargura al anuncio del premio del viernes. Bueno, en este caso el director de comunicaciones, Steven Cheung, en una publicación en redes sociales, dice: el Comité Nobel demostró que prioriza la política sobre la paz, añadió. Y también vemos otro tipo de opiniones. Por ejemplo, el caso de Enrique Capriles, quien ha sido acérrimo crítico de la dirigencia de Machado. Le hizo llegar sus felicitaciones a la coordinadora de 20 Venezuela y, aunque consideró que el premio es un reconocimiento a todo su esfuerzo de organización, promoción, perseverancia para que millones de venezolanos en las peores condiciones se expresaran democráticamente en las elecciones presidenciales 2024, la conminó a que este galardón sea otro impulso para garantizar la paz, destacando en mayúsculas este último término: la paz siempre será el camino y la meta, la paz es el anhelo de la gran mayoría de los venezolanos y de quienes habitamos este planeta. Otros líderes, ayer en el resumen informativo de La Prensa Tiene Voz,
les di a conocer a ustedes la postura del presidente de Rusia, también lo que opina la presidente de México, Grenell, el enviado diplomático de los Estados Unidos para tratar los asuntos con Venezuela, dijo en una expresión en una red social que el premio Nobel había muerto hace muchos años. Es decir, esto ha sido algo atípico. Nosotros nunca habíamos visto tanto cuestionamiento con el merecimiento de un premio Nobel. El pueblo también se expresa. Muchos venezolanos opinaron. Ayer estaba viendo el noticiero de Globovisión y entrevistaban a muchísimos venezolanos que están aquí viviendo el día a día, la situación que se vive con el tema de superar esta crisis debido a las sanciones y a los bloqueos y a muchas otras cosas más, la discrepancia de las diferentes corrientes de pensamiento. Y el venezolano, unos opinaban, ni siquiera sabían de qué se trataba el premio. Es decir, ayer el premio Nobel se llevó todo el protagonismo y quería contarles a todos ustedes un resumen. ¿Con qué fin se crearon los premios Nobel? ¿Será que Alfred Nobel estaría de acuerdo con lo que está pasando? Con que se pueda utilizar un galardón de este calibre, bien sea bien merecido quien lo tenga, bien que haya sido, gracias a Dios, un premio Nobel para Venezuela, vamos a decirlo así, si lo queremos ver desde el punto de vista más allá de la ideología y de la política, de lo que cada quien opine. Cuando se dice la noticia, ayer lo comentaba, la primera venezolana en ganar un premio Nobel. Pero más allá de eso, vamos a tener un sentido común. Quienes han visto la realidad, quienes han observado lo que sucede diariamente en nuestro país, la energía que ha existido en esas diferencias políticas, en ese llamado a la paz que hoy hacemos. Y realmente nos preguntamos, ¿tienen razón muchas personas en discrepar, en decir cómo alguien que en algún momento está solicitándole a un país una intervención de una u otra forma por una vía no diplomática y pacífica es conferida con el Premio Nobel de la Paz? Eso es lo que dicen algunos. Recuerden que yo no suelo editorializar la noticia, por eso estoy transmitiéndole las distintas opiniones, las corrientes de pensamiento. Incluso un diario que fue cofundador Nelson Bocaranda, el Run Run, preparó un artículo interesante sobre las distintas posturas de líderes políticos que no estaban de acuerdo con ese premio conferido. Es decir, una gran aceptación por parte de otros. También observé a personas como algunos ex conductores de programas de CNN en español manifestando que estaban contentos y muy alegres con el premio que se le había conferido a María Corina Machado, otros en contra. Nunca habíamos observado en la historia de los premios Nobel, porque les quiero hacer esta pregunta, y esto no tiene nada que ver ni se puede tomar con que nosotros estamos, desde la prensa tiene voz, diciendo estamos en contra o a favor, o estamos contentos o no estamos contentos, o estamos de acuerdo o estamos en desacuerdo, para nada. Nosotros ayer celebramos la transmisión del noticiero y anunciamos automáticamente el premio que se le había conferido a la venezolana líder opositora María Corina Machado, pese a las distintas situaciones que se viven en el país. Y también vimos cómo inmediatamente refrendamos la opinión de los líderes políticos de diferentes nacionalidades, unos cuestionando la credibilidad del Premio Nobel de la Paz. Lo que yo estoy tratando aquí va más allá del tema que ayer estuvieron tratando en algunos medios de comunicación, en debate, si el Premio Nobel era justo o no, o los que decían que se lo merecía el presidente Trump. Por allí colocaron en el noticiero de Globovisión las declaraciones del presidente de Israel o el ministro israelí, no tengo recuerdo exactamente, creo que fue el presidente de Israel, que estaba aseverando que él no estaba de acuerdo porque más se merecía el Premio Nobel de la Paz el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y también vemos el comunicado que emite la Casa Blanca, y también vemos a líderes o expresidentes de los Estados Unidos como Barack Obama felicitando a la ganadora,
Y también observamos al expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, felicitando también. Es decir, que hubo totalmente dos bandos radicales, unos a favor y otros en contra. El tema que estoy desarrollando en este noticiero especial, en este avance informativo especial, es: nunca habíamos observado que el premio Nobel fuera tan controversial, sobre todo el premio Nobel de la Paz, que fuera tan controversial, tan mediático. Y por eso quería comentarles a todos ustedes sobre los orígenes del premio Nobel. También quería compartir con ustedes que hubo un escritor, por ejemplo, un escritor muy famoso que rechazó el premio Nobel de literatura. Es Jean-Paul Sartre, quien declinó el premio en 1964 con su postura de rechazar todas las distinciones oficiales y por temor a ser institucionalizado. Otro escritor que lo rechazó fue Boris Pasternak en 1958, pero se vio forzado a hacerlo por la presión de las autoridades soviéticas. Jean-Paul Sartre es el filósofo francés quien rechazó el premio por principios, ya que siempre había declinado honores oficiales y no quería que el galardón limitara el impacto de su obra. Boris Pasternak, el escritor ruso, aceptó el premio en 1958, pero las autoridades soviéticas le prohibieron a él y a su gobierno permitirle aceptar el reconocimiento. Finalmente se vio obligado a rechazarlo bajo coacción. Pero aquí vamos a hablar de otra cosa que es el ego, ¿no? Un premio que de una u otra forma genera un honor, una distinción, pero realmente eso es entregado por los hombres para satisfacer de una u otra forma algo relacionado con el ego. Entonces, cuando yo ayer objetivamente en meditación empecé a observar las reacciones, me puse a observar en meditación tanta importancia donde unos a favor, si lo merecía, si no lo merecía, si fue justo, si fue injusto, que por qué se lo dieron, que por qué no se lo dieron a este o por qué no se lo dieron a otro. Señores, ustedes que me están escuchando, ¿no les parece esto como niños de preescolar? ¿No les parece a todos ustedes esto con total humildad que unos niños tan lindos están en el preescolar peleándose por un juguete? ¿De quién es este juguete? ¿A ustedes no les llama la atención que líderes que deberían estar ocupados en asuntos de mayor relevancia moral, situaciones de mayor compromiso e importancia para el desarrollo evolutivo del hombre y para la supervivencia de la humanidad y para la resolución de conflictos, a ustedes no les llama poderosamente la atención? Y quiero felicitar a quienes se mantuvieron prudentemente, ni fu ni fa, a quienes prudentemente se ocuparon en hablar de lo que les corresponde en sus responsabilidades asumidas como propósito existencial de la vida misma. Quiero felicitar a quienes realmente no se dejan quebrantar en su espíritu y en su fuerza interior para conducir los designios y los propósitos álmicos asumidos en el cumplimiento de su jerarquía espiritual dentro de este mundo de la materia. Respeto honorablemente a la ignorancia atrevida que vive diariamente cuestionando, retando al mundo espiritual, al mundo invisible, como si ellos tuvieran la capacidad o la potestad de igualarse, ni siquiera en opiniones simétricas, al pensamiento del cosmos entero que ha manifestado su presencia a lo largo y ancho de la historia, desde el origen de los tiempos, desde que el hombre se conoce como hombre, en cada cultura donde los avatares han venido a cumplir misiones de propósito y de trascendencia. Nosotros, con sabiduría, debemos inclinarnos con humildad y respeto ante las personas que, independientemente de su facultad en el mundo de la tercera dimensión, por sus cargos o por sus poderes o élites económicas, se sienten con supremacía y con poder de retar al mundo invisible de la materia
creyendo que tienen la oportunidad incluso de opinar a semejanza del Padre Eterno, vamos a llamarlo del Padre Universal, de nuestro Dios Santo y Poderoso. Yo quisiera escuchar la opinión del Papa, por ejemplo, León XIV, de su jerarquía espiritual aquí en la tierra. Me gustaría escuchar la opinión, ojalá estuviera con nosotros, de una María Teresa de Calcuta, de un Gandhi, de un Buda, o del mismo Jesús de Nazaret. Señor Padre Eterno, mira con compasión cómo se comportan tus hijos, independientemente de su edad, por muy adultos que estén, por muy grandecitos que estén y muchos cargos que ocupen. Acabamos de publicar recientemente un boletín de noticias, pero después de transmitirle a ustedes la noticia donde distintos líderes se manifestaron, unos a favor y en contra, yo quería ir a un tema superior, ir a algo supra, con total humildad, trascender sobre ese tema, sobre ese título, e irnos a algo más allá, sobre la conducta humana, cómo reacciona el hombre ante las circunstancias que premian el ego. Yo le quiero preguntar a todos ustedes algo. ¿Ustedes consideran que el Padre Eterno vino a colocar acá en la tierra un premio para poner a los hombres a pelearse por una cosa o por otra? ¿Ustedes creen que Dios va a someter al hombre con el hombre en una constante competencia? ¿Ustedes no se han preguntado que el hombre como especie ha creado cosas bonitas que nos gustan en lo deportivo, en el atletismo, los Juegos Olímpicos, bonitos, donde alguien que lucha por obtener un galardón, por llegar primero, por su velocidad, por su talento, por su arte? ¿Ustedes no se han preguntado que estas personas merecen ese premio y han sido cosas creadas donde nos divertimos? La Champions League, por ejemplo, la Copa del Mundo, el US Open de Nueva York, el Roland Garros y todos los demás Grand Slam en materia del tenis, la Fórmula 1. Pero esto ha sido creado por el hombre para entretenernos, para celebrar, y luego al final todos aplauden al ganador. Luego al final todo el mundo dice: ganó, bien merecido, la Fórmula 1, tal piloto, tal corredor. Pero esto que estoy observando no me parece algo que tenga que ver con el Padre Eterno. Y es algo bonito. Pero les pregunto, que en estos tiempos habría que preguntarse si estas cosas ayudan a la conciliación del hombre como especie, o genera ese espíritu de competencia y este conflicto de intereses, de criterios, de ideologías políticas y de ego. Señores, todo eso es bonito, pensarlo, hablarlo. Yo quise trascender ese tema, repito, no estoy hablando de lo que los medios ayer se abocaron a comunicar, de solo las opiniones de quienes estaban de acuerdo y quienes no lo aceptaban y quienes estaban en desacuerdo. No, olvidémonos de eso. Yo quiero hablar de lo que significa el ego y cómo el hombre, por un premio, por un galardón creado por el hombre, a veces los vemos y se comportan realmente ni siquiera como los niños cuando están en un preescolar peleándose por un juguete. De verdad, vuelvo a decir, felicito a quienes prudentemente, silenciosamente, se deben ocupar en cumplir su misión, su propósito, cumplir los objetivos y dejar que los hechos hablen por sí solos, porque el tiempo es el mejor aliado. Si alguien está en su comunidad limpiando un parque, dedíquese a limpiar ese parque, no pierda tiempo en rumores, en dimes y diretes, si alguien dijo o alguien no dijo. No,
Mi objetivo, mi misión aquí es venir a cuidar este parque de la maleza, de la mala hierba. Vamos a tenerlo bonito para cuidar nuestro medio ambiente. Y así sucesivamente cada uno en el rol que ocupe. Vámonos a dedicarnos a ocupar lo que nos interesa. Cada quien. Pero sí nos debe hacer un llamado de atención. Sí nos debe pedir en este acto de meditación, saber reconocer si es positivo que nosotros en estos momentos donde niños están muriendo, donde niños murieron no solo de hambre, no solo lo que está sucediendo en Gaza, no, en el mundo entero, donde hay gente enferma en los hospitales y hay personas allí con sus familiares preguntándose si tienen o no el dinerito, la prosperidad, vamos a decirlo así para quienes son amantes de la neurolingüística. Pero es así, es la verdad. Las personas que están en el día a día luchando para mantener a sus padres con salud, yo me lo vivo todos los días preocupado por eso. Todas las personas vivimos ocupados en ello, en nuestros familiares, en cuidar de los adultos mayores, en cuidar de las medicinas, de las cosas que necesitamos incluso para nosotros sostenernos de pie aquí. Por favor, hay cosas más prioritarias en el mundo entero. El cambio climático. Hay actores como Leonardo DiCaprio que incluso han dejado de lado por un tiempo su carrera actoral por dedicarse a esta lucha. Hay cosas más importantes en las que ocupar nuestra fuerza, nuestra mente, nuestra plegaria. Es en la paz, en la conciliación, en los acuerdos álmicos que debemos de tener. Háganlo por respeto a la Madre Tierra. No solamente es el poder de lo material, comprendan que lo que ocurre en alguna región del planeta afecta al planeta entero. Es como un cuerpo. Si algo te pasa, afecta todo el cuerpo, el ecosistema. Nuestro respeto por el medio ambiente, nuestro respeto por la vida. Esto no es que si a ti te cae bien alguien o no, no, para nada. Yo ayer estuve en meditación solamente observando las reacciones de la gente, y lo primero con lo que me desperté hoy en la meditación y oración diaria, dándole gracias al Dios Padre Todopoderoso por levantarme un día más y por seguir mejorando de salud, pese a todo lo que he tenido que ir superando al haber sido víctima de una extorsión agravada y continuada, de un acoso y de un hostigamiento liderado por una red de delincuencia organizada, por profesionales vinculados al gremio ontológico y sus familiares. Y yo he confiado en Dios y confío en que la justicia siga esa investigación y me ayude para que esto no quede impune. Se lo ruego al Padre todos los días en la oración, y perdono y oro por esas personas para que recapaciten, pidan perdón a Dios y se reconcilien consigo mismas, para que no sigan haciendo daño. Y para que ojalá el abrazo, mis puertas están abiertas en el amor y en el perdón para comprenderles, porque encontré esa respuesta en mi ser, esa liberación que lo compartí en las conferencias, tanto en la primera parte como en la segunda parte de Soy mi lugar seguro, disponibles en todas las plataformas. Pero yo les digo, en esa meditación dije voy a hacer un editorial después de que comente esta noticia complementaria a lo que sucedió con el Premio Nobel. Y quería decirles a todos ustedes, y lo estaba buscando acá para compartirlo, y lo voy a hacer al final de este editorial, realmente con qué intención se fundó el Premio Nobel, realmente cuál es el propósito del Premio Nobel. Y es algo tan bonito cuando uno los ve en las películas, ¿verdad? Y jamás nos imaginamos que iba a ser un instrumento en tiempos de crisis humanitaria para que el hombre entrara en discrepancia rotunda, como si se tratara de algo tan relevante y tan importante como si fuera la corona de la inmortalidad que otorga la fe en Dios Todopoderoso. Y la pregunta es a los líderes religiosos, ¿qué opinarían sobre esto que yo estoy diciendo? ¿Qué ejemplo le estamos dando a las generaciones futuras?
Los premios Nobel se originaron en 1895 por el inventor sueco Alfred Nobel y se conceden anualmente en 5 categorías: física, química, fisiología o medicina, literatura y paz, además de un premio en ciencias económicas. El premio Nobel de la Paz fue otorgado a Jan-Henry Dunant y a Frederick Passy. El primer premio Nobel de física fue para Wilhelm Conrad Röntgen en 1901. La entrega del premio Nobel de la Paz se realiza en Oslo, mientras que los demás se entregan en Estocolmo. Bonito, pero esto debe ser algo bonito y pasar la página y celebrarse indistintamente de las discrepancias que se tengan no debe ser el punto de mayor relevancia e interés cuando se tienen claros los objetivos, las lealtades conferidas y pactadas con la misión y el propósito de la vida. Si tú vienes aquí con una instrucción de ir por el bien común, por ayudar a tus congéneres de la especie y de la humanidad, a tus coterráneos, tú tienes que concentrarte en cumplir esa misión objetiva y tienes que saber que una vez decides como líder, indistintamente de la corriente de pensamiento que tengas, vas a tener quien te ame y quien te adverse, y vas a tener siempre claro que a algunos les agradará tu obra y a otros no, pero si tú estás con Dios y si tú tienes claro cuál es tu misión con el Padre Eterno, tú has de cumplir tu propósito inexorablemente en el tiempo conferido por el tiempo. Y te debes enfocar en fortalecerte interiormente, no dejarte quebrantar por nimiedades que te alejan del cumplimiento álmico para el que fuiste diseñado y para lo que está escrito ha de ocurrir. Repito, indistintamente de la corriente de liderazgo que practiques, no dejes que nada te obnubile, te confunda y te desproporcione tu camino. Así debe cerrar este editorial de La Prensa Tiene Voz. En esta tarde soleada, en la que estoy permitiendo compartir para todos ustedes esto en los medios de comunicación streaming, y que muy pronto estaremos haciendo algo en medios de comunicación para toda América Latina. Este servidor quien les habla, Oliver Rosales Ocampo, también conocido como el escritor de las Américas, les dice hasta otro avance informativo. Por favor, a seguir meditando, a seguir orando. Cuiden de que sus niños y niñas no se dejen manipular tanto por las tecnologías de la información. Cuídenlos, protéjanlos a ellos de que hagan cosas como las que nosotros hicimos, sin estar enajenados de todo lo que conviene para su desarrollo cognitivo. Llévenlos a hacer actividades deportivas, llévenlos a nadar, corran con ellos en el parque, transmítanle buenos valores, denle buenos ejemplos, no discutan mamá y papá delante de sus hijos, arreglen sus asuntos con prudencia. La convivencia es algo fuerte, sé que tienen que enfrentar diferentes cosas más en el mundo que se está viviendo. Háblenles de los peligros de la especie humana, adviértanles con propósitos álmicos, cuídenles, ámenles, transmítanle valores, los valores humanos que se han perdido tanto, cuiden de los derechos fundamentales, luchemos por ellos con amor. Nunca, nunca dejemos que nos contamine por ningún medio nada que nos afecte en nuestra paz interior, nuestro desarrollo cognitivo de conciencia. Y a los demás líderes, por favor, oremos porque Dios toque su corazón a todos ustedes, y así como desde hace unos días empezamos a solicitarle al Padre Eterno que nos escuche para que se detenga la guerra allí en lo que está sucediendo, y hubo un alto al fuego, no se ha firmado todavía el acuerdo de paz. Por favor, que eso se dé, lo declaramos, que la paz reine en nuestros hogares y en nuestros corazones, por el respeto a esta nave cósmica, a este planeta Tierra que amamos y cuidamos. También se los pido a todos ustedes, vamos a seguir en nuestras plegarias, tomémonos muy en serio que lo que está pasando en otro lugar del planeta nos afecta. Por favor, es verdad, formamos parte de un todo, de una corriente del universo. Honremos a nuestros ancestros, honremos al Padre Eterno, porque de nada sirve ir cada domingo a misa a rezar sin tú participar activamente en el proceso donde transmitas con tu pensamiento ondas vibracionales positivas, donde declares, proclames prosperidad para el país, prosperidad para la región. No usemos palabras que atraigan cosas que no son. Agradezco a los directores de medios de comunicación que me escucharon y me felicitaron, que empezaron a generarle
a sus trabajadores, cuiden el poder de la palabra, no utilicen palabras que declaren cosas, no es el momento, tenemos que utilizar una palabra vibracionalmente positiva para seguir magnetizando y proclamando que nuestra tierra, el país del norte del sur, Venezuela, es una tierra de paz, es una tierra que se debe amar, respetar y que todo lo que esté en contra de la luz no puede entrar. Y quienes creemos en la fe cristiana, en la fe espiritual, pidámosle al Padre Eterno que intervenga y que la salida a toda esta situación que se vive en Venezuela, que es tema del acontecer internacional, que todo el mundo habla del país, unos opinan sin conocer bien a fondo todo, otros con lo que escuchan, otros con lo que ven, no importa, pero lo que aquí sí sabemos que es verdad es que nuestro país se dividió y que nuestro país debe volverse a unir, que nuestra gente debe volver a estar unida en paz y que se deben respetar aunque piensen distinto. Para que volvamos a tener un sol naciente y nosotros aquí en Venezuela debemos pedir que nuestros líderes, indistintamente de la corriente de pensamiento, sean tocados por el Espíritu Santo para que encuentren una solución en armonía y en paz por el bien de todos los habitantes de este hermoso país y de este hermoso planeta. Nuestro país quiere paz y el planeta entero ama la paz, sueña la paz. Por favor, es hora de protegernos y es hora también de aprender a respetar a la Madre Tierra. Hasta otra entrega de La Prensa Tiene Voz. Gracias por haberte conectado con el lado positivo de las noticias. La Prensa Tiene Voz, la voz del cuarto poder, con Oliver Rosales Ocampo, el escritor de las Américas. Será hasta una entrega el próximo sábado, cuando estaremos escuchando el balance informativo más importante del territorio venezolano. La Prensa Tiene Voz. La prensa tiene voz.